¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy reanuda la doctora Sheinbaum sus mañaneras este 2 de enero y con esto vamos a comentar que una nota importante fue todo el aspecto económico que ha beneficiado a México a través de la Cuarta Transformación, programas sociales, etcétera. Y uno de ellos, el muy importante, que el aumento a los salarios mínimos llegó al 135% en México respecto a lo que era en el 2018, antes de que asumiera la presidencia nuestro querido presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que la doctora Sheinbaum presumió precisamente este incremento, le repito, 135% al salario mínimo. Destacó que en el 2018 México se encontraba en el nivel más bajo de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe, pero en 2024 ya, al finalizar el año pasado, el país ya se encuentra por encima del promedio de ese mismo año del 2024 y vamos a seguir aumentando, lo anunció, el salario mínimo hasta poder alcanzar 2,5 canastas básicas, así lo destacó. Luego respondió a las críticas de la oposición que no entienden, que tienen todavía el entripado, no les cabe en la cabeza haber perdido tanto terreno durante el 2024 en la elección del 2 de junio, donde la doctora Sheinbaum tuvo un récord histórico en cuanto a votación en su favor de alrededor de 36 millones de votos. Esto no les gusta, no lo aceptan, no lo asimilan. Por eso destacó que sectores de la oposición acusan que ya se acabó la democracia en México solo porque ellos perdieron. La doctora Sheinbaum asegura que el mal resultado que ellos tuvieron en las elecciones pasadas lo atribuye a la falta de representatividad que tienen en el Congreso de la Unión, pero no son capaces de realizar una autocrítica para saber por qué no ganaron distritos electorales en la elección de junio del año pasado, y señala que los propios escritos en contra del gobierno están evidenciando que en México sí hay libertad de expresión, sí hay democracia, solamente que ellos todavía no asimilan la magnitud de su derrota. También hoy se reveló el calendario de pagos del primer bimestre del 2025 para los adultos mayores. Para todos aquellos que me estaban preguntando, no se anunció un aumento, como se ha venido especulando en varios espacios, de cuánto sería el aumento a la pensión del adulto mayor. Pues hoy no se dijo nada sobre eso. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, solo se limitó a informar que hoy mismo, 2 de enero, comienza precisamente el pago de los programas del bienestar a través del banco del mismo nombre, el Banco del Bienestar. El pago del bimestre primero del año, enero-febrero, se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la primera letra, como nos tenían acostumbrados, de su primer apellido, y la siguiente tabla que le voy a dar a conocer. Solamente le voy a dar a conocer los primeros pagos: el 2 de enero, es decir, hoy jueves, con la letra A; mañana viernes, la letra B, el 3 de enero; el sábado y el lunes 4, sábado 4 y lunes 6 con la letra C. Y ya de ahí me iré acostumbrando con ustedes a darles paso a paso cómo van avanzando los pagos de la tarjeta del bienestar para los adultos mayores, y ustedes tengan ya presente. Pero por lo pronto, A este jueves, B mañana viernes, sábado y lunes, la letra C, la primera letra de sus apellidos. La propia secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre el Fondo para la Infraestructura Social y que la reforma al artículo 2 de la Constitución establece que los pueblos y comunidades indígenas para recibir sus fondos de manera directa. También que en el 2025, en su componente indígena, van a beneficiarse a 11.742 comunidades de 33.025. Y así empieza, y este es uno de los 8 fondos de la Federación que transfiere a estados y municipios bajo el concepto de aportaciones federales. ¿Para qué se van a utilizar estos rubros? ¿Y a qué habrán de destinarse? A beneficiar directamente a población en pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, y para atacar problemas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación básica
del sector de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo y del sector salud, mejoramiento de vivienda y todos estos componentes del FAIS, este fondo, para el 25 son en los estados 13.500 millones de pesos, municipal 97.869 millones de pesos y pueblos indígenas 12.374 millones de pesos. Aquí es donde se ve cómo la percepción de la gente ha estado ya desde el 18 en apoyo a la Cuarta Transformación, porque ya vio el pueblo de México, es su percepción que estos gobiernos, primero el de AMLO, ahora con Claudia Sheinbaum, sí se trabaja en obra, en infraestructura y en apoyo a las comunidades y al pueblo de México. Por cierto, que ya se entregaron las primeras tarjetas, también vamos continuando con programas sociales de pensión para las mujeres del bienestar. La secretaria Ariadna Montiel informó que mañana, viernes, comenzarán las entregas de las tarjetas del Banco del Bienestar a las mujeres derechohabientes de este programa en el Estado de México, aquí donde habitamos, donde habita un servidor, yo en el Valle de Toluca, para beneficiar a 964.556 mujeres. La pensión será de 3,000 pesos bimestrales y quienes se registraron en octubre recibirán las tarjetas en enero, mientras quienes se registraron en noviembre del año pasado las recibirán hasta febrero. El asunto de la migración y de la seguridad en México respecto a lo que nos viene como oleadas de ataques desde Estados Unidos, sea por las amenazas de su presidente que tomará ya protesta el próximo 20 de enero, Donald Trump, o sea por medios de comunicación como el New York Times. Bueno, pues Claudia Sheinbaum reveló que habló con Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, quien dice, la presidenta de Honduras, si Estados Unidos nos viene con que nos regresa a nuestros migrantes, pues nosotros vamos a cerrar las bases militares que tenemos de Estados Unidos en Honduras. Esa sería nuestra respuesta. Pero, mientras tanto, Xiomara Castro y Claudia Sheinbaum abordaron temas migratorios y en seguimiento a lo planteado en la reunión en Palenque, Chiapas, cuando estaba todavía en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum adelantó que una de las propuestas es que este mismo mes de enero se coordine una reunión entre cancilleres de países de América Latina y el Caribe para abordar los temas de migración y la atención a las causas de por qué se produce este fenómeno. Claudia Sheinbaum luego habló sobre el tema del fentanilo y las falsarias notas o reportajes del New York Times. La presidenta de México enfatiza en la duda de a dónde se va el dinero por la distribución y venta de drogas como el fentanilo en Estados Unidos, y se pregunta, a ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Es una pregunta, dice Claudia Sheinbaum, donde agrega además, ¿dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿A dónde va todo ese dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Para que le regresemos un poquito, un tapadón de, como dicen en mi barrio, de hocico a los falsarios del New York Times, y un poquito que le toque a Donald Trump y sus republicanos. Alejandro Schwartz, quien es el responsable de las cuestiones de salud en México, asegura que en 30 segundos hubiera durado el cocinero de fentanilo que se exhibió en las páginas del New York Times si hubiera sido real lo que presentó este diario. Señala que para producir fentanilo se requiere de un laboratorio con condiciones que se puedan regular, las condiciones de exposición y con equipos de protección personal especializados para la elaboración del fentanilo y con sistemas de ventilación profesionales. Si hubiera sido fentanilo, dice este señor, lo que estuvieran produciendo el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y después caer fulminado producto de los vapores que se desprenden de la síntesis de fentanilo. O una teniente de la Marina, Juana Peñalosa Ibarra, es química, analista de precursores de la propia Secretaría de Marina, brindó también un análisis de los 2 videos difundidos por el New York Times sobre una supuesta cocina
de fentanilo en México, en Sinaloa concretamente. La teniente apunta a distintos puntos de vista de los videos e imágenes publicados por el medio estadounidense que desmienten que en realidad sí se tratara de un lugar donde se produce fentanilo en el país por parte del cártel de Sinaloa. Explica por qué no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo del New York Times documenta un laboratorio de síntesis de fentanilo y destaca lo siguiente: no se observan o mencionan los principales recursos químicos que sintetizan el fentanilo, no se observa el uso de equipo de protección adecuado y del personal mínimo requerido para evitar la intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, y las principales vías de exposición de los opioides pues son por inhalación, por exposición dérmica o ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades y no se notan en estos videos. No existe evidencia científica que respalde la idea de la tolerancia al fentanilo, eso es imposible. Sobre lo mencionado por los supuestos cocineros de que se cambió un laboratorio de producción de fentanilo horas antes de la realización del reportaje, pues no corresponden realmente con la dinámica criminal habitualmente observada en este tipo de grupos. Entonces se presentó ya todo este esquema, este informe sobre toxicidad del fentanilo tras el reportaje del New York Times para desmentirlo en la mañanera. Luego de la difusión de este reportaje sobre esta supuesta cocina de fentanilo, el propio Alejandro Schwartz es el titular, se me olvidó decirlo, es el titular del IMSS Bienestar en México, presentó precisamente este informe de toxicidad del fentanilo y dice que, imagínese usted, la dosis de toxicidad de fentanilo comienza en 0.2 miligramos, lo equivalente de 3 o 4 granos de sal. Tan solo con eso ya empiezas a perder el juicio. El fentanilo, pues dicen, es 50 veces más potente que la propia morfina, y cuando una persona se expone a un opioide sintético potente como esta droga, este fentanilo, se puede producir un grado de toxicidad que compromete la vida del propio operador. No existe descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad, y para producir fentanilo pues son necesarios equipos especializados, lo que no se ve en este reportaje, con sistemas de ventilación profesionales, con una cocina doméstica, no con en una cocina doméstica como lo muestra el reportaje de New York Times, como si lo hicieran en la cocina de su casa. Pues esto es imposible, dice las pruebas científicas proporcionadas por la Secretaría de Marina y el propio Alejandro Schwartz, titular del IMSS Bienestar. Así están las cosas para responder un poquito a los ataques que nos vienen desde el norte, que ahora está emproblemado por estos dos ataques recibidos en el inicio del año, el propio 1 de enero, allá en Nueva Orleans y también en Las Vegas, ¿no? Lo que hace pues más crudo el ambiente y recrudece al mismo tiempo pues las posibles respuestas que dé Estados Unidos a la cuestión de temas como la migración y el tráfico de drogas hacia su territorio. Con esto me despido, ojalá me dé un like, sería el primero del año en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo que en TikTok, ahí me encuentra como @monroe_her, y desde luego en Facebook, como siempre, pues nos encontramos. Gracias, pásenla bien y buen inicio, no solamente de año, sino que todo el año sea mejor para cada uno de nosotros.